Hola, soy Clara. ¿Saben qué es lo que más admiro de las personas que me escriben? El coraje. El coraje de mirar hacia adentro, de enfrentar lo que duele, de poner en palabras lo que muchos prefieren esconder. Y es por eso que siempre digo, aquí usted, nuestro suscriptor, es nuestro protagonista. No soy yo quien crea estas historias, son ustedes, personas reales, con vidas reales, que un día decidieron confiar en mí. Hoy voy a compartir uno más de esos relatos, una historia que tal vez sea parecida a la suya, o tal vez sea completamente diferente, pero estoy segura de una cosa, le va a hacer sentir algo, porque las historias verdaderas siempre tocan más profundo. Así que respire hondo y vamos juntos. Hay cosas que una nunca piensa que le van a pasar. Cosas que ves en las películas, en los programas de televisión, y piensas, qué exagerado, eso no pasa en la vida real. Pero pasa. A mí me pasó. Y todavía cuando lo recuerdo, siento ese frío en el estómago, como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada mientras dormía. Me llamo Ana, tengo 58 años, y esta es mi historia. Todo empezó la noche antes de mi boda. Bueno, no, en realidad empezó mucho antes, pero yo no lo veía, o no quería verlo. Es curioso cómo una puede estar ciega durante años y de pronto, en un segundo, todo se aclara, como cuando enciendes la luz en un cuarto oscuro y ves toda la suciedad que había estado ahí siempre. Era febrero, hacía frío. Recuerdo que había comprado un chal de lana crema para ponerme sobre los hombros durante la ceremonia, porque la iglesia siempre está helada en invierno. Ese día, el día anterior a la boda, estaba en casa de mi madre. Ella vivía en un apartamento pequeño en el centro, con esas ventanas antiguas que nunca cierran bien y dejan pasar el viento. Yo había pasado la tarde probándome el vestido por última vez, ajustando el velo, revisando cada detalle. Mi madre estaba emocionada, más que yo, creo. Llevaba años esperando este momento. «Por fin te casas, Ana», me decía. «Por fin sientas cabeza», como si yo hubiera estado volando por ahí sin rumbo. Tenía 45 años cuando conocí a Rodolfo. No era ninguna niña. Había trabajado toda mi vida, tenía mi propio dinero, mi independencia, pero para mi madre, una mujer sin marido era una mujer incompleta. Rodolfo era agradable, esa es la palabra, agradable. No era el amor de mi vida, no era esa pasión arrebatadora de las novelas, pero a los 45 años una ya no busca eso, o eso me decía a mí misma. Buscaba compañía, estabilidad, alguien con quien compartir el café de las mañanas y las cenas del domingo. Rodolfo era un hombre trabajador, serio, de buenos modales. Tenía un negocio pequeño de ferretería que le iba bien. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Su familia parecía normal. Su hermano mayor, Luis, era contador. Tenía una esposa callada que siempre sonreía, pero nunca hablaba mucho. Su hermana menor, Patricia, trabajaba en un banco. También estaba casada, con 2 hijos adolescentes. Y luego estaba su madre, doña Carmen, una mujer de 70 y tantos años, de esas que siempre visten de oscuro y llevan el rosario en el bolso. Las veces que había ido a comer a su casa, todo había sido correcto, educado. Doña Carmen cocinaba bien, servía en la mesa, preguntaba por mi trabajo. Patricia me había ayudado a elegir las flores para la boda. Luis había ofrecido su coche para llevarnos a la iglesia. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Esa noche, la noche antes de la boda, yo estaba nerviosa, no por dudas sobre Rodolfo, sino por todas esas pequeñas cosas que una revisa mentalmente 1000 veces. ¿Habían confirmado las flores? ¿El fotógrafo sabía la hora exacta? ¿Mi vestido estaba bien planchado? Tonterías, en realidad, pero que te mantienen despierta.
Eran casi las 10 de la noche cuando mi suegro, don Alberto, llamó el timbre. Mi madre abrió la puerta. Yo estaba en el sofá, con una taza de té en las manos, mirando sin ver un programa de televisión. «Ana», dijo mi madre desde la entrada, «es don Alberto». Me extrañó. No habíamos quedado en nada. Rodolfo me había dicho que pasaría la noche en casa de su hermano, según la tradición de no verse antes de la boda. Pensé que quizás venía a traer algo, algún detalle de última hora. Me levanté. Don Alberto estaba en la puerta con su abrigo gris y una expresión seria. No sonreía, ni siquiera me saludó con su habitual «¿Cómo estás, mijita?» «Ana», dijo simplemente, «necesito que vengas conmigo». «¿Qué? ¿Ahora? ¿Pasa algo?» «Rodolfo te necesita, es importante». Mi madre me miró preocupada. «¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «Está bien», respondió don Alberto, pero su tono no sonaba tranquilizador. «Solo necesita verte, es urgente». No sé por qué, pero algo en mi estómago se movió. Una sensación extraña, como un presentimiento, pero lo ignoré. Me puse el abrigo, le di un beso a mi madre y salí con don Alberto. El coche estaba estacionado frente al edificio. Subimos en silencio. Él no dijo nada durante todo el trayecto. Yo intenté hacer conversación. «¿Seguro que Rodolfo está bien?» «Sí». «¿Y entonces qué pasó?» «Ya lo verás». Nada más. Conducía mirando al frente con las manos firmes en el volante. La radio estaba apagada. Solo se oía el ruido del motor y el roce de los neumáticos contra el pavimento mojado. Llegamos a la casa de doña Carmen. Era una casa grande, antigua, de 2 plantas, con un jardín al frente lleno de rosales que ella cuidaba con obsesión. Las luces estaban encendidas, todas, incluso las del porche, que casi nunca usaban. Bajé del coche y seguí a don Alberto hasta la puerta. Él abrió sin tocar el timbre. Entramos, y ahí estaban todos. Rodolfo, sentado en el sofá principal, con los brazos cruzados, Luis y su esposa en las sillas del comedor, Patricia y su marido de pie junto a la ventana, y doña Carmen en su sillón favorito, el de terciopelo verde que nadie más podía usar. Y en medio de la sala, sobre la mesa de centro, había un hombre manila. Todos me miraron cuando entré. Nadie sonrió, nadie dijo «hola». Fue como entrar a un juicio. «Siéntate, Ana», dijo doña Carmen. No era una invitación, era una orden. Me senté en el borde del sofá más cercano a la puerta. Don Alberto cerró la puerta tras de mí y se quedó de pie, como un guardia. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Rodolfo no me miró. Tenía la vista fija en el suelo. Fue doña Carmen quien habló. «Ana, hemos estado hablando, la familia, y hemos tomado una decisión». Me quedé callada. No entendía nada. Mañana es un día importante, un día sagrado, y no podemos permitir que empiece mal. «No entiendo», dije. Doña Carmen tomó el sobre de la mesa y lo sostuvo en sus manos como si fuera algo valioso o peligroso. «Esto es un contrato», lo redactó Luis. «Es muy simple. Solo necesitamos que lo firmes esta noche». «¿Contrato? ¿De qué?» «De separación de bienes», respondió Luis con voz profesional, como si estuviera en su oficina. «Es un documento legal que establece que en caso de divorcio o de fallecimiento, cada parte conserva únicamente lo que trajo al matrimonio, nada más». Sentí que el aire se volvía más pesado. «¿Pero por qué?», pregunté. «Rodolfo y yo nunca hablamos de esto, nunca dijo nada». «Porque es lo correcto», dijo doña Carmen. «Esta familia ha trabajado mucho por lo que tiene, no podemos arriesgarlo». «¿Arriesgarlo? ¿A qué te refieres?» «A que no nos conocemos lo suficiente», intervino Patricia. Su voz era fría, cortante. «No sabemos qué intenciones tienes. No sabemos si realmente amas a Rodolfo o solo buscas seguridad». Me quedé mirándola. No podía creer lo que estaba escuchando. «Rodolfo», dije, volteándome hacia él, «¿tú estás de acuerdo con esto?» Él finalmente me miró.
Sus ojos estaban cansados. Es solo un papel, Ana. No significa nada si nos queremos de verdad. Entonces, ¿por qué firmarlo? Porque mi familia me lo pide. ¿Y yo qué? ¿Yo no soy tu familia? Silencio. Doña Carmen dejó el sobre frente a mí. Lo empujó suavemente sobre la mesa de cristal hasta que quedó justo a la altura de mis manos. «No es nada personal, Ana», dijo con esa voz suave que usaba cuando hablaba de rezos o de santos. «Es solo protección, para todos». «¿Protección de qué?», pregunté. Sentía calor en las mejillas. «Yo trabajo, tengo mi propio dinero, no necesito nada de ustedes». «Entonces no debería ser problema firmarlo», dijo Luis, ajustándose los lentes. «Si no tienes intenciones de quedarte con algo que no es tuyo, esto es solo un trámite». «Un trámite», como si me estuvieran pidiendo que firmara una autorización para una excursión escolar. Miré a Rodolfo de nuevo. Él seguía sin mirarme directamente. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas como un niño regañado. «¿Tú quieres que firme esto?», le pregunté directamente. Él se encogió de hombros. «Es lo que todos piensan que es mejor». «No te pregunté qué piensan todos, te pregunté qué quieres tú». Silencio otra vez. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando mis hombros. «Firma, Ana», dijo don Alberto desde la puerta. «Ya es tarde. Mañana es un día largo». Tomé el sobre. Lo abrí. Eran 3 páginas impresas en papel oficial, llenas de párrafos densos con palabras legales que apenas entendía. Pero la idea general era clara. Si nos divorciábamos o si Rodolfo moría, yo no tendría derecho a nada de lo que fuera de él o de su familia. Nada. Ni la casa, ni el negocio, ni los ahorros. Nada. «¿Y si yo muero?», pregunté. «¿Qué pasa con lo mío?». «Lo mismo», dijo Luis rápidamente. «Es equitativo. Cada uno se queda con lo suyo». «Yo no tengo casa, no tengo negocio, solo tengo mis ahorros y algunas cosas personales». «Entonces no pierdes nada», dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miré las caras alrededor de la sala, todas serias, todas esperando, como si fuera una reunión de negocios y yo fuera la empleada nueva que debía demostrar su lealtad. «¿Y si no firmo?», pregunté. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Doña Carmen juntó las manos sobre su regazo. «Entonces tendríamos que reconsiderar algunas cosas». «¿Qué cosas?». «Si realmente eres la persona adecuada para Rodolfo». «¿Ahora? ¿La noche antes de la boda?». «Es mejor ahora que después», dijo ella con calma absoluta. «Imagínate el escándalo si tuviéramos que cancelar todo mañana». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era rabia todavía, era algo peor, era humillación. «Rodolfo», dije una vez más. Mi voz temblaba. «¿Tú quieres casarte conmigo?». Él por fin me miró a los ojos, y en esa mirada vi algo que nunca había visto antes: debilidad, miedo, como un niño que no sabe qué responder cuando su mamá está presente. «Claro que sí», dijo finalmente. «Por eso quiero que firmes, para que todo esté claro y no haya problemas después». «¿Problemas? ¿Qué problemas?». «Ya sabes cómo son las cosas cuando hay dinero de por medio. Es mejor prevenir». «¿Prevenir qué, Rodolfo? Dime, ¿qué crees que voy a hacerte?». Él no respondió. Bajó la vista de nuevo. «Firma o no firmes, Ana», dijo doña Carmen levantándose de su sillón. «Ya son casi las 11 de la noche. Mañana a las 10 hay que estar en la iglesia. Los invitados ya confirmaron, el párroco ya está avisado, las flores están pagadas, todo está listo. ¿Vas a arruinarlo todo por un papel?». Un papel. Solo un papel. Tomé la pluma que Luis me extendía. Era una pluma cara, de esas que se usan para firmar documentos importantes. Pesada, fría. Miré las 3 páginas. Busqué mi nombre. Ahí estaba, Ana María Ramírez Torres, y debajo una línea en blanco esperando mi firma. «¿Cuándo decidieron esto?», pregunté sin levantar la vista. «Hace unos días», respondió Luis.
cuando nos pusimos a pensar en los detalles legales del matrimonio. ¿Y por qué hasta ahora me lo dicen? Porque no queríamos preocuparte antes, ya tenía suficiente con los preparativos de la boda. ¡Qué considerados! ¡Qué amables! Esperar hasta la última noche para pedirme que firmara un documento que básicamente me dejaba sin protección legal en mi propio matrimonio. Miré a Rodolfo una última vez. Esperaba que dijera algo, que se levantara, que dijera, no, esto está mal, Ana no tiene que firmar nada. Pero no lo hizo. Se quedó ahí sentado, con las manos sobre las rodillas mirando el suelo. Y firmé. No sé por qué, quizás por cansancio, quizás por vergüenza, quizás porque parte de mí todavía creía que esto era solo un malentendido, una exageración, algo que se arreglaría después. Quizás porque la idea de cancelar una boda a menos de 12 horas del evento me parecía más humillante que firmar ese papel. Firmé las 3 copias. Luis tomó una, don Alberto otra, y la tercera me la dieron a mí. «Listo», dijo doña Carmen, como si acabáramos de cerrar un trato comercial. «Ahora podemos estar tranquilos». Nadie dijo gracias, nadie dijo perdón por la molestia, nada. «Te llevamos de vuelta», dijo don Alberto. El viaje de regreso fue igual de silencioso que el de ida, pero esta vez yo no intenté hacer conversación. Me quedé mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas. Cuando llegamos a casa de mi madre, don Alberto ni siquiera apagó el motor. «Hasta mañana», dijo. Bajé del coche sin responder. Entré al edificio. Subí las escaleras lento como cargando piedras en los bolsillos. Mi madre estaba dormida. La casa estaba en silencio. Me fui directo a mi habitación, me quité el acolcho y me senté en la cama con el documento en las manos. Lo leí completo esta vez, con calma, y entendí cada palabra. Si Rodolfo moría, yo no heredaba nada. Si nos divorciábamos, no tenía derecho a pensión alimenticia. Si vendía su negocio, las ganancias eran solo de él. Si comprábamos una casa juntos, tendría que demostrarse cuánto puso cada uno para dividirla proporcionalmente. Éramos marido y mujer solo en el nombre. En lo legal, éramos 2 extraños que compartirían techo. Me acosté vestida. No pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la noche, el viento contra las ventanas, los autos ocasionales en la calle, el tic-tac del reloj en la sala. Y me hice una pregunta que debía hacerme hace mucho tiempo. ¿Qué estoy haciendo? La mañana de la boda llegó gris y fría. No llovía, pero el cielo estaba cubierto de nubes gruesas que hacían que todo se viera opaco, sin brillo. Mi madre entró a mi cuarto a las 7 con una taza de café y una sonrisa emocionada. «Hoy es el gran día», dijo, abriendo las cortinas. Yo todavía estaba acostada, mirando el techo. No había dormido casi nada. Tenía los ojos hinchados y secos. «¿Estás bien, hija?», preguntó mi madre, sentándose en el borde de la cama. «Te ves cansada». «No dormí mucho», dije. No le conté nada de la noche anterior. ¿Para qué? Ya estaba todo firmado. Ya estaba todo decidido. Es normal estar nerviosa, pero ya verás que todo sale perfecto. Perfecto. Me levanté, me duché, me puse el vestido que habíamos elegido con tanto cuidado. Blanco marfil, de corte sencillo, con mangas 3/4. Nada muy elaborado porque, según mi madre, a mi edad era mejor algo elegante pero discreto. El velo era corto, apenas hasta los hombros. Los zapatos eran cómodos, de tacón bajo. La peluquera vino a las 8:30. Me hice un recogido sencillo con algunas flores pequeñas. Me maquillé yo misma, solo un poco. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 58 años vestida de novia. No me veía mal, pero tampoco me veía feliz. «Estás hermosa», dijo mi madre con lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá». Luis llegó a las 9:30 para llevarnos a la iglesia. Había ofrecido su coche, un sedán negro brillante, que lavaba cada fin de semana. Mi madre subió adelante con él.
Yo iba atrás, sola, con el vestido cuidadosamente acomodado para que no se arrugara. ¿Nerviosa?, preguntó Luis, mirándome por el espejo retrovisor. Un poco, mentí. Es normal, pero Rodolfo es un buen hombre. Van a ser muy felices. No respondí. La iglesia estaba llena, más llena de lo que esperaba. Había amigos míos del trabajo, algunos primos que no veía hace años, vecinos de mi madre, y del lado de Rodolfo estaban todos, su familia completa, amigos de su negocio, conocidos del barrio. Doña Carmen estaba en la primera banca, vestida de azul oscuro, con un sombrero pequeño y su rosario en las manos. La música comenzó. Era la marcha nupcial tradicional tocada en un órgano viejo que desafinaba un poco en las notas altas. Caminé por el pasillo del brazo de mi tío porque mi padre había muerto hace años. La gente sonreía. Algunos sacaban fotos con sus celulares. Rodolfo estaba al frente, junto al altar. Llevaba un traje gris oscuro y una corbata azul. Se veía bien, serio, pero bien. Me sonrió cuando llegué a su lado. Una sonrisa pequeña, nerviosa. El párroco comenzó la ceremonia. Habló del amor, del compromiso, de la importancia del matrimonio ante Dios. Yo asentía en los momentos apropiados. Respondía cuando me tocaba, pero estaba ahí sin estar ahí, como si fuera otra persona la que estuviera parada frente al altar. Cuando llegó el momento de los votos, Rodolfo tomó mi mano. Estaba fría. ¿Aceptas a Ana como tu esposa?, preguntó el párroco. Sí, acepto, dijo Rodolfo con voz clara. ¿Aceptas a Rodolfo como tu esposo? Hubo un silencio, solo un segundo, pero lo sentí eterno. Sí, acepto, dije finalmente. Nos intercambiamos los anillos. Rodolfo besó mi mejilla, no mis labios. La gente aplaudió. La música volvió a sonar. Caminamos juntos de regreso por el pasillo, ahora como marido y mujer. La recepción fue en un salón pequeño que habíamos rentado cerca de la iglesia. Había mesas redondas con mantelos blancos, centros de mesa con rosas, un buffet sencillo con comida casera. Nada lujoso, pero estaba bonito. Doña Carmen se encargó de sentarme en la mesa principal, junto a Rodolfo. Ella estaba a su otro lado. Don Alberto junto a ella. Luis y Patricia en los extremos. Mi madre estaba en otra mesa, con mis tíos. «Brindemos», dijo don Alberto, levantando su copa de vino. «Por los novios, por su felicidad, por muchos años juntos». Todos brindaron. Yo tomé un sorbo pequeño. El vino estaba tibio. Durante la comida, doña Carmen no paraba de hablar. Le contaba a Rodolfo sobre unos vecinos que habían preguntado por él, sobre unos pagos que había que hacer en el negocio, sobre unas reparaciones que necesitaba la casa. «Mañana tienes que pasar por el banco. Hay que renovar ese certificado». «Sí, mamá». «Y no olvides llamar al plomero. La llave de la cocina sigue goteando». «Sí, mamá». Yo comí en silencio. De vez en cuando, algún invitado se acercaba a felicitarnos. Yo sonreía, daba las gracias, seguía comiendo. Después de la comida vino el baile. Rodolfo y yo tuvimos que bailar la primera pieza, una canción romántica que había elegido mi madre. Él me tomó de la cintura, yo puse mi mano en su hombro. Nos movimos torpemente, como dos personas que nunca habían bailado juntas. «¿Estás bien?», me preguntó en voz baja. «Sí», mentí. «¿Segura? Te ves distante». «Estoy cansada nada más». «Ya después descansas. Esta noche dormimos en el hotel. Mañana nos vamos a la playa». «Ah, sí, la luna de miel». 3 días en un hotel de playa a 2 horas de la ciudad. Lo habíamos reservado hace meses. «Sí», dije. La canción terminó, la gente aplaudió. Rodolfo me dio un beso rápido en los labios y luego fue a bailar con su madre. Yo me senté. Patricia se acercó. «Bonita boda», dijo, sentándose a mi lado. «Gracias. Espero que seas feliz con Rodolfo. Es un buen hombre». «Lo sé. Y espero que cuides bien de él. No es fácil encontrar hombres así hoy en día». «No. Mi madre lo quiere mucho.
Es su hijo favorito, aunque no lo diga. Siempre ha estado muy pendiente de él. Me he dado cuenta. Patricia sonrió. Una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Bueno, ahora eres parte de la familia. Tendrás que acostumbrarte a nuestras costumbres. ¿Cómo qué? Como reunirnos cada domingo en casa de mamá, como acompañarla a misa, como ayudar en las fiestas familiares. Cosas normales. Claro, dije. Patricia se levantó y se fue. Yo me quedé sentada viendo a la gente bailar. La fiesta terminó a eso de las 6 de la tarde. Los invitados se fueron despidiendo. Mi madre me abrazó llorando. «Sé feliz, mi amor», me dijo. «Es lo único que quiero para ti». «Lo seré, mamá». Rodolfo y yo nos cambiamos de ropa en los baños del salón. Yo me puse un vestido sencillo y cómodo. Él unos jeans y una camisa. Subimos al coche que don Alberto había decorado con latas y un letrero que decía «Recién casados». «Nos vemos en 3 días», dijo doña Carmen, dándonos un beso a cada uno. «Descansen y cuídense mucho». Salimos del estacionamiento. La gente nos despedía con la mano. Las latas hacían ruido contra el pavimento. Rodolfo manejaba en silencio. Yo miraba por la ventana. «¿En qué piensas?», me preguntó después de un rato. «En nada», dije. Llegamos al hotel a eso de las 8. Era un lugar pequeño, frente a la playa, con habitaciones sencillas pero limpias. El recepcionista nos dio la llave con una sonrisa. «Luna de miel, ¿verdad? ¡Felicidades!». «Gracias», dijo Rodolfo. Subimos a la habitación. Tenía una cama grande, un televisor viejo, un baño pequeño. Desde la ventana se veía el mar, oscuro bajo el cielo nublado. Rodolfo dejó las maletas en el suelo. Se sentó en la cama. «Estoy cansado», dijo. «Yo también. ¿Quieres bajar a cenar algo?» «No tengo hambre». «Está bien». Se quitó los zapatos, prendió el televisor, buscó un canal de noticias. Yo me metí al baño, me lavé la cara, me cepillé los dientes. Me puse el camisón que había comprado especialmente para esta noche, blanco, de seda, con encaje en el escote. Cuando salí, Rodolfo estaba acostado, viendo la televisión. «Te ves bonita», dijo sin voltear a mirarme. «Gracias». Me acosté a su lado. Él puso su abrazo alrededor de mis hombros. Vimos las noticias en silencio. A eso de las 10, apagó la televisión, apagó la luz, me dio un beso en la frente. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches». Y se durmió. Ya me quedé despierta escuchando el sonido de las olas contra la playa. Y pensé, esto es mi vida ahora. Los 3 días de luna de miel pasaron lentos, como esas tardes de domingo cuando no tienes nada que hacer y el tiempo parece detenerse. Rodolfo se levantaba tarde, desayunaba en el restaurante del hotel, se sentaba en una silla de playa a leer el periódico. Yo caminaba por la arena, mojaba los pies en el agua fría, buscaba conchas. Por las noches cenábamos en silencio. Él pedía pescado o mariscos, yo generalmente solo una ensalada. Después subíamos a la habitación, veíamos algo de televisión y nos dormíamos. No hablábamos mucho, no había mucho que decir. El último día, mientras empacábamos para regresar, su teléfono sonó. Era doña Carmen. «Sí, mamá. Sí, todo bien. No hemos tenido problemas. Sí, mañana paso por la casa. Claro, sí, está bien. Adiós». Colgó y siguió guardando su ropa en la maleta. «¿Qué quería?», pregunté. «Nada, solo saber cómo estábamos». «Ah». Volvimos a la ciudad un martes por la tarde. Rodolfo manejó directamente a la casa que habíamos rentado juntos, un departamento pequeño en un segundo piso, con 2 habitaciones, una cocina-comedor y un baño. No era gran cosa, pero estaba en buen estado y el precio era razonable. Habíamos empezado a amueblarla desde antes de la boda. Yo había comprado la vajilla, las sábanas, las toallas. Rodolfo había traído algunos muebles de su antiguo apartamento, la mesa del comedor, un librero viejo, una televisión.
Cuando abrí la puerta, todo olía a encerrado. Abrí las ventanas, empecé a desempacar. Rodolfo se sentó en el sofá y prendió la televisión. «Voy a descansar un rato», dijo. «Está bien». Esa noche comimos algo que pedimos por teléfono, pizza. Rodolfo se comió 3 pedazos, yo apenas 1. Después se fue a dormir temprano. «Mañana tengo que abrir el negocio», dijo. «Luis se encargó mientras no estaba, pero tengo que revisar las cuentas». «Claro». Me quedé un rato más despierta, ordenando cosas en la cocina. Guardé los platos en los gabinetes, organicé las ollas, limpié la estufa. Pequeñas tareas que me mantenían ocupada. Cuando por fin me fui a dormir, Rodolfo ya estaba roncando suavemente, de espaldas a mí. Me acosté en mi lado de la cama y cerré los ojos. La vida de casada había comenzado. Los primeros meses fueron extraños, no malos, solo extraños, como vivir con un compañero de departamento al que apenas conoces. Rodolfo se levantaba a las 6 de la mañana, se bañaba, desayunaba café con pan tostado y se iba al negocio. Volvía a eso de las 7 de la tarde, cenaba, veía televisión y se dormía. Los fines de semana visitábamos a doña Carmen, siempre los domingos, después de misa. Yo seguía trabajando en la oficina donde había estado los últimos 15 años. Era secretaria administrativa en una empresa mediana de importaciones. No era un trabajo emocionante, pero era estable y me pagaban bien. Tenía mis propios horarios, mis propias rutinas y mis propias amigas del trabajo. Al principio intenté cocinar para Rodolfo. Hacía cenas elaboradas, probaba recetas nuevas, ponía la mesa con cuidado. Pero él casi nunca comía en casa. Siempre tenía reuniones, pendientes, cosas del negocio. Y cuando sí comía en casa, comía rápido, sin decir mucho, con los ojos en la televisión. Así que dejé de esforzarme. Hacía algo sencillo para mí. Si él llegaba, calentaba su plato. Si no, lo guardaba en el refrigerador. Los domingos en casa de doña Carmen eran siempre iguales. Llegábamos a eso de las 2. Ella ya tenía la comida lista. Pollo guisado, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Comíamos todos juntos en la mesa grande del comedor. Don Alberto, doña Carmen, Rodolfo, Patricia y su familia, Luis y su esposa. Yo me sentaba donde me indicaban, generalmente al final de la mesa. Las conversaciones eran siempre sobre lo mismo: el negocio, los nietos, la iglesia, los vecinos. Yo escuchaba. De vez en cuando doña Carmen me preguntaba algo. «¿Y tú, Ana, cómo va tu trabajo?» «Bien, gracias». «Qué bueno, aunque ya deberías estar pensando en quedarte en casa. Una mujer casada tiene otras responsabilidades». «Sí, doña Carmen». Después de comer, las mujeres recogíamos la mesa mientras los hombres se sentaban en la sala a ver fútbol. Yo lavaba los platos junto a Patricia y la esposa de Luis. Ellas hablaban entre sí. Yo solo lavaba. Una vez Patricia me dijo: «Deberías aprender a hacer el mole como lo hace mamá. A Rodolfo le encanta». «Sí», dije. «Te puedo dar la receta si quieres». «Gracias». Pero nunca me dio la receta, y yo nunca se la pedí. Pasaron 6 meses, luego 1 año, luego 2. Rodolfo y yo vivíamos juntos pero separados. Él tenía sus cosas, yo tenía las mías. Compartíamos el espacio, las cuentas, el apellido, pero no mucho más. No peleábamos. Eso habría requerido emoción, pasión, algo. Solo existíamos uno al lado del otro. Una noche estábamos acostados en la cama, él leyendo algo en su celular, yo mirando el techo. «Rodolfo», dije. «¿Sí? ¿Somos felices?» Se quedó callado un momento, luego dijo: «¿Por qué preguntas eso?» «Porque no sé la respuesta». «Estamos bien, Ana. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos un techo. ¿Qué más quieres?» «No sé. ¿Algo más?» «¿Cómo qué?» No supe responder, porque en realidad no sabía qué era ese algo más, solo sabía que faltaba. «Nada», dije finalmente. «Olvídalo». Rodolfo volvió a su celular.
Yo cerré los ojos. A los 3 años de casados, doña Carmen empezó a insistir que nos mudáramos a una casa más grande. Ya es tiempo de que piensen en tener hijos, decía en las comidas dominicales. No son tan jóvenes, no pueden esperar mucho más. Yo tenía 61 años, Rodolfo 53. Mamá, ya hablamos de esto, no vamos a tener hijos. ¿Por qué no? Todavía están a tiempo. No, ya no. Pues entonces por lo menos una casa más grande. Ese departamento es muy pequeño. ¿Qué van a hacer cuando quieran recibir visitas? Estamos bien así. Pero doña Carmen no dejaba el tema, y poco a poco Rodolfo empezó a ceder. Tal vez tiene razón, me dijo una noche. Podríamos buscar algo más espacioso. ¿Con qué dinero? Tengo algunos ahorros y el negocio va bien. Podríamos pedir un crédito. ¿Tú quieres mudarnos? No es mala idea. Lo pensé. En realidad no me importaba mucho. El departamento o una casa daba igual. Mi vida sería la misma en cualquier lugar. Como quieras, dije. Empezamos a ver casas, pequeñas porque era lo que alcanzábamos. Rodolfo quería algo cerca del negocio, yo quería algo con un poco de jardín. Al final encontramos una casa antigua en un barrio tranquilo, 2 habitaciones, un baño, una cocina amplia y un patio pequeño en la parte de atrás. El precio era alto, pero alcanzaba con el crédito. Firmamos los papeles, nos mudamos. La casa estaba en mal estado. Necesitaba pintura, reparaciones, cambiar algunas tuberías. Rodolfo dijo que poco a poco la arreglaríamos. Durante los primeros meses, yo pasaba los fines de semana limpiando, pintando paredes, organizando. Rodolfo casi nunca estaba. Siempre tenía cosas que hacer en el negocio o con su familia. Un sábado, mientras limpiaba el patio, doña Carmen llegó sin avisar. «Vine a ver cómo va la casa», dijo entrando como si fuera suya. Recorrió cada cuarto, tocando las paredes, revisando las ventanas, abriendo los gabinetes. «Necesitan cambiar estas cortinas», dijo. «Me están muy feas». «Sí, doña Carmen. Y este piso está muy rayado. Deberían pulirlo». «Sí. Rodolfo debería estar aquí ayudándote». «¿Dónde está?» «En el negocio». «Siempre trabajando, mi hijo. Menos mal que tienes a ti para que cuides la casa». «Menos mal». Se quedó toda la tarde. Me dio instrucciones sobre cómo organizar la cocina, dónde poner los muebles, qué colores usar para pintar. Yo asentía a todo. Cuando por fin se fue, me senté en el patio de la casa y lloré. No sé por qué exactamente, solo necesitaba hacerlo. Pasaron 5 años más, 8 años de matrimonio en total. En ese tiempo muchas cosas cambiaron y muchas se quedaron igual. El negocio de Rodolfo creció. Abrió una segunda sucursal en otro barrio. Luis le ayudaba con la contabilidad. Don Alberto, aunque ya estaba mayor, todavía pasaba algunas tardes ahí, aconsejando, supervisando. Era un negocio familiar en todo el sentido de la palabra. Yo seguía trabajando en la misma oficina. Me habían ascendido a coordinadora administrativa, con un pequeño aumento de sueldo. No era mucho, pero ayudaba. Sobre todo porque Rodolfo cada vez ponía menos dinero para los gastos de la casa. «El negocio requiere mucha inversión», decía. «Tengo que reinvertir las ganancias». Así que yo pagaba la luz, el agua, el gas, el supermercado. Él pagaba el crédito de la casa. O eso decía. Yo nunca vi los recibos. Doña Carmen seguía organizando las comidas dominicales, pero ahora también había cumpleaños, aniversarios, bautizos de nietos. Siempre en su casa, siempre con todos obligados a asistir. Yo iba, me sentaba, comía, ayudaba a lavar los platos, volvía a casa. Mi vida era una rutina perfecta y vacía. Un día, en el trabajo, una compañera me invitó a tomar café después de la oficina. Se llamaba Marta. Teníamos casi la misma edad. Ella también estaba casada, aunque llevaba más tiempo que yo. Fuimos a una cafetería pequeña cerca de la oficina. Pedimos café y pastel. «¿Cómo vas, Ana?», me preguntó. «Hace tiempo que te veo apagada». «¿Apagada?» «Sí, como triste. ¿Está todo bien en tu casa?» No sé por qué, pero en ese momento todo salió.
Le conté sobre Rodolfo, sobre doña Carmen, sobre las comidas dominicales, sobre el dinero, sobre el contrato que firmé la noche antes de la boda. Todo. Marta me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego dijo: «Ana, eso no es un matrimonio. Eso es, no sé, pero no es un matrimonio». «Lo sé. ¿Y por qué sigues ahí?» «Porque, no sé, ya estoy vieja para empezar de nuevo. Ya firmé ese papel, ya gasté mi dinero en esa casa que ni siquiera está a mi nombre. ¿Qué voy a hacer? ¿Divorciarme y quedarme sin nada? Mejor sin nada que mal acompañada». Es fácil decirlo. Tienes razón, no es fácil, pero tampoco es imposible. Esa conversación se quedó dando vueltas en mi cabeza durante semanas. ¿Y si me divorciaba? ¿Qué pasaría? Perdería la casa, eso estaba claro. Según el contrato, yo no tenía derecho a nada que fuera de Rodolfo, y la casa estaba a nombre de él. Yo solo había contribuido con dinero para los gastos, pero no había manera de demostrarlo. Nunca pedí recibos, nunca guardé comprobantes. Perdería mi estabilidad. Tendría que buscar un lugar para vivir, un apartamento pequeño, tal vez, algo que alcanzara con mi sueldo. Pero ganaría algo más importante, mi libertad. Empecé a planearlo en silencio, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a Marta. Abrí una cuenta de banco nueva solo a mi nombre. Empecé a depositar ahí parte de mi sueldo cada quincena. No mucho, solo lo que podía sin que Rodolfo se diera cuenta. Busqué departamentos en renta, los más baratos que encontrara. Anoté direcciones, teléfonos, precios, y esperé. No sabía exactamente qué estaba esperando. Una señal, tal vez. Un momento claro en el que supiera que era el momento de irme. Ese momento llegó un domingo, durante la comida en casa de doña Carmen. Estábamos todos sentados a la mesa. Doña Carmen había hecho pozole. Estaba delicioso como siempre. Comíamos, platicábamos de cosas sin importancia, todo normal. Hasta que doña Carmen dijo: «Rodolfo, tengo que hablar contigo de algo importante». Rodolfo levantó la vista de su plato. «¿Qué pasa, mamá?» «Es sobre la casa». «¿Cuál casa?» «La nuestra, esta casa». Hizo un gesto amplio con la mano señalando alrededor. «¿Qué tiene?» «Tu padre y yo ya estamos viejos. Esta casa es muy grande para nosotros y ustedes están en ese departamento pequeño, en esa casa pequeña. Hemos estado pensando, sería bueno que se vinieran a vivir aquí, con nosotros». El tenedor casi se me cae de la mano. Rodolfo se quedó callado un momento. ¿Vivir aquí? Sí, hay espacio suficiente. Ustedes pueden tomar las 2 habitaciones de arriba. Nosotros nos quedamos abajo. Compartimos la cocina, la sala, como una familia de verdad. No sé, mamá. Piénsalo, sería mejor para todos. Tu padre necesita ayuda con las cosas de la casa. Yo también me canso mucho. Y Ana podría ayudarme con la limpieza, la comida. ¿No es cierto, Ana? Todos me miraron. Sentí algo caliente subiéndome por el pecho, algo que había guardado mucho tiempo. «No», dije. Silencio. «¿Qué dijiste?», preguntó doña Carmen. Dije que no. «No entiendo. No voy a mudarme aquí. No voy a vivir en esta casa». Doña Carmen balbuceó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Ana, no estoy pidiendo tu opinión. Estoy hablando con Rodolfo. Y yo te estoy respondiendo. No voy a venir a vivir aquí». Rodolfo me miró. «Ana, no, Rodolfo, ya basta». Me levanté de la mesa. Las piernas me temblaban un poco, pero me mantuve firme. Llevo 8 años en esta familia, 8 años yendo a estas comidas, 8 años lavando tus platos, escuchando tus consejos, aguantando tus comentarios, 8 años siendo invisible. Ya fue suficiente. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre?», dijo Rodolfo, levantándose también. «Me atrevo porque ya no tengo nada que perder. Firmé ese estúpido contrato que me dejó sin derechos. Gasté mi dinero en una casa que ni siquiera está a mi nombre. He vivido como una invitada en mi propio matrimonio. ¿Y ahora quieres que también viva como sirvienta en casa de tu madre? No, no lo haré». Doña Carmen se puso de pie. Su cara estaba roja. «Eres una malagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Qué han hecho exactamente? ¿Dejarme entrar en su preciosa familia?
¿Permitirme casarme con Rodolfo? Gracias, pero no, ya no quiero esa caridad. Ana, ya cálmate, dijo Rodolfo, intentando tomarme del brazo. Me aparté. No me toques, no me vuelvas a tocar. Salí de la casa. Tomé un taxi de regreso a casa. Entré, fui directo a la habitación, saqué una maleta del closet y empecé a empacar mi ropa. Rodolfo llegó media hora después. ¿Qué haces?, preguntó desde la puerta. Me voy. No seas ridícula. No soy ridícula, soy realista. Esto no funciona. Nunca funcionó. Fue solo una sugerencia de mi madre. No tenías que reaccionar así. No fue solo una sugerencia, Rodolfo. Fue una orden, como siempre, como todo en esta familia. Y yo estoy cansada de recibir órdenes. ¿A dónde vas a ir? No lo sé todavía, pero ya no puedo quedarme aquí. ¿Esta es tu casa? No, esta es tu casa. Yo solo vivo aquí. Hay una diferencia. Cerré la maleta, tomé mi bolso, caminé hacia la puerta. Si te vas ahora, dijo Rodolfo, no vuelvas. Me detuve, lo miré. No pensaba volver. Y me fui. Los primeros días fueron los más difíciles. No porque extrañara a Rodolfo o la casa, sino porque me sentía perdida, como si hubiera saltado de un barco sin saber nadar. Me quedé en un hotel barato cerca de mi trabajo, una habitación pequeña con una cama individual, un baño compartido al final del pasillo y una ventana que daba a un callejón. Pero estaba limpio y era seguro, y sobre todo, era mío. Llamé a mi madre para contarle lo que había pasado. Lloró. Me dijo que estaba cometiendo un error, que los matrimonios tienen altibajos, que debía regresar y pedir perdón. No voy a pedir perdón por defenderme, le dije. Pero Ana, ¿qué va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente. Colgó molesta. No volvió a llamarme en una semana. En el trabajo, Marta fue la única que me apoyó sin juzgarme. Hiciste lo correcto, me dijo. Fue valiente. No me siento valiente, me siento asustada. Es normal, pero ya diste el primer paso. Ahora solo falta seguir adelante. Busqué apartamentos. Encontré uno pequeño, de un solo cuarto, en un edificio viejo pero en buen estado. El dueño era un señor mayor que no pedía muchos requisitos, solo un mes de depósito y referencias laborales. ¿Vive sola?, me preguntó. ¿Sí? ¿No tiene familia? No que importe. Firmé el contrato. Me mudé con lo poco que había empacado: ropa, algunos libros, artículos de aseo personal. No tenía muebles. Dormí en el piso las primeras noches con una almohada y una cobija que compré en un mercado. Poco a poco fui comprando cosas de segunda mano: una cama, una mesa pequeña, 2 sillas, ollas y sartenes, platos, vasos, todo lo básico. Mi apartamento era simple, casi vacío, pero era mío. Rodolfo no intentó contactarme, ni él ni su familia. Fue como si hubiera dejado de existir para ellos. En cierto modo me alivió. No quería dramas, no quería lágrimas, ni súplicas, ni intentos de reconciliación. Solo quería paz. Pasaron 3 meses, luego 6. Mi vida empezó a tomar forma de nuevo. Me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía a mi apartamento, cocinaba algo sencillo, leía un poco, me dormía. Los fines de semana limpiaba, hacía las compras, a veces iba al cine sola. Era una vida simple, pero era mi vida. Un día, en el trabajo, recibí una llamada de un número que no conocía. ¿Ana Ramírez?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Le hablo del bufete Martínez y Asociados. Soy el licenciado Hernández. Necesito hablar con usted sobre un asunto legal urgente. ¿Podría pasar por la oficina esta semana? ¿Un asunto legal? ¿De qué se trata? Preferiría explicarle en persona. ¿Tiene tiempo mañana a las 4 de la tarde? Dudé. Sonaba extraño, pero también me picó la curiosidad. Está bien, ahí estaré. Al día siguiente, después del trabajo, fui a la dirección que me había dado.
Era un edificio de oficinas en el centro. Subí al tercer piso. La oficina del licenciado Hernández era pequeña pero ordenada. Él era un hombre de unos 50 años, con lentes y un traje gris. «Gracias por venir, señora Ramírez», dijo, invitándome a sentarme. «Le explico. Represento los intereses de su tía, la señora Beatriz Ramírez». ¿Mi tía Beatriz? No había hablado con ella en años. Era hermana de mi padre. Vivía en otro estado. Apenas la conocía. Así es. Lamentablemente, la señora Beatriz falleció hace 2 meses. Oh, no sabía. Era una mujer muy reservada. No tenía hijos y en su testamento la nombró a usted como su única heredera. Me quedé mirándolo. ¿Heredera? ¿De qué? De su casa y sus ahorros. En total, estamos hablando de aproximadamente 10 millones de pesos. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. ¿10 millones? Sí. La casa está en un buen barrio. Está valuada en 7 millones. Los otros 3 están en cuentas bancarias. Aquí tengo todos los documentos. Puso un folder grueso sobre el escritorio. Necesito que firme algunos papeles para transferir todo a su nombre, pero todo es legal, todo está en orden. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi tía Beatriz, a quien apenas recordaba, me había dejado una casa y 3 millones de pesos. ¿Por qué a mí?, pregunté. En su carta testamentaria dice que usted era la única sobrina que se acordaba de su cumpleaños. Le mandaba tarjetas cada año. Era cierto. Mi madre me enseñó a hacer eso de niña, mandar tarjetas a todos los familiares en sus cumpleaños. Y yo seguía haciéndolo por costumbre, incluso después de que mi madre dejó de hacerlo. Pequeños gestos, había escrito mi tía en su carta, pequeños gestos que significan más que las grandes palabras. Firmé los papeles. El licenciado me explicó que el proceso de transferencia tomaría unas semanas, pero que pronto todo estaría a mi nombre. Salí de esa oficina en shock. Caminé por la calle sin rumbo fijo, con el folder de documentos bajo el brazo. 10 millones de pesos. Una casa. Libertad total. Esa noche, sentada en mi apartamento pequeño, con una taza de té en las manos, lloré. No de tristeza, de alivio, de gratitud, de algo que no sabía nombrar. Llamé a Marta. «No vas a creer lo que pasó», le dije. Le conté todo. «Ana, es increíble. Es como un milagro». «Lo sé. No puedo creerlo todavía». «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Primero voy a ir a ver la casa. Luego ya veré». «¿Y Rodolfo? ¿Le vas a contar?» «No. Él no tiene por qué saberlo». Recordé el contrato, la separación de bienes. Cada uno se queda con lo suyo. Esto era mío, solo mío. 2 semanas después fui a ver la casa. Estaba en un barrio tranquilo, a las afueras de la ciudad. Era de 2 plantas, con un jardín grande al frente y otro atrás. Tenía 4 habitaciones, 2 baños, una cocina amplia, una sala espaciosa. Estaba amoblada. Mi tía había dejado todo: muebles, ropa de leno, vajilla, hasta las fotografías en las paredes. Caminé por cada habitación lentamente, tocando las paredes, mirando por las ventanas. Era una casa hermosa, llena de luz, llena de posibilidades. Y era mía. Me mudé un mes después. Vendí lo poco que había comprado para mi apartamento, empaqué mi ropa y mis libros, y me instalé en mi nueva casa. La primera noche me senté en el jardín trasero, bajo las estrellas, y pensé en todo lo que había pasado, en el contrato que firmé la noche antes de mi boda, en los 8 años viviendo como una sombra, en el momento en que decidí irme, en la herencia inesperada que me había dado una segunda oportunidad. Y me di cuenta de algo. La vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. A veces tarda, pero llega. Pasaron 2 meses desde que me mudé a la casa de mi tía. 2 meses de paz absoluta. De despertar cada mañana en una cama cómoda,
en una habitación luminosa, sin tener que ver la cara de Rodolfo ni escuchar las órdenes de doña Carmen. Seguía trabajando en la misma oficina, pero ahora llegaba más tranquila, sonreía más. Mis compañeras lo notaban. «Te ves diferente, Ana», me decía Marta. «Te ves libre». Me siento libre. Un sábado por la mañana, estaba podando los rosales del jardín delantero cuando un coche se estacionó frente a mi casa. Era un coche que reconocí de inmediato, el sedán negro de Luis. Se bajó y con él venía Rodolfo. Mi primera reacción fue cerrar la puerta y no abrir. Pero algo me detuvo. Curiosidad, tal vez, o la necesidad de cerrar ese capítulo definitivamente. Dejé las tijeras de podar en el suelo y caminé hacia la reja. «¿Qué hacen aquí?», pregunté sin abrir. Rodolfo se veía mal, más delgado, ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en semanas. «Necesito hablar contigo», dijo. «No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Ana, solo dame 5 minutos». Miré a Luis. Él se quedó junto al coche, con las manos en los bolsillos, mirando hacia otro lado. Abrí la reja, pero no los dejé entrar a la casa. Nos quedamos en el jardín. «¿Qué quieres?», pregunté. Rodolfo miró la casa detrás de mí. Sus ojos se abrieron un poco. «¿Esta es tu casa?». «¿Sí? ¿Cómo?». «Eso no te importa. ¿Qué quieres?». Respiró hondo. Parecía que le costaba trabajo hablar. «Quiero que vuelvas». «No». «Ana, por favor, escúchame. Sé que cometí errores. Sé que debí defenderte frente a mi familia. Sé que no fui el esposo que merecías. Pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. No quiero empezar de nuevo contigo. Te extraño. No me extrañas. Extrañas tener a alguien que limpie tu casa y caliente tu comida. No es cierto. Entonces, ¿qué extrañas exactamente? ¿Nuestras conversaciones profundas? ¿Nuestras noches románticas? ¿Nuestros planes juntos? No tuvimos nada de eso. Nunca. Rodolfo bajó la vista. No tenía respuesta. «¿Por qué viniste realmente?», pregunté. Luis se acercó. «Podemos hablar de los términos del divorcio», dijo en su tono profesional, de manera civilizada. Ahí estaba, el verdadero motivo. «Ya hablamos de eso cuando firmé aquel contrato», dije. «Cada quien se queda con lo suyo. Yo no quiero nada de Rodolfo y él no tiene derecho a nada mío». «Bueno», dijo Luis ajustándose los lentes, «técnicamente todo lo que adquiriste durante el matrimonio es parte de los bienes compartidos. Esta casa la heredé de mi tía, después de que me separé de Rodolfo. No tiene nada que ver con el matrimonio. Aún así, legalmente, lo interrumpí, el contrato que firmé dice claramente que cada parte conserva lo que es suyo. Esta casa es mía, heredada por mí, a mi nombre. Rodolfo no tiene ningún derecho sobre ella. ¿O ya se te olvidó ese contrato que redactaste con tanto cuidado?». Luis se quedó callado. Rodolfo me miró con una expresión extraña. No era amor, no era arrepentimiento, era cálculo, como si estuviera tratando de averiguar cuánto valía todo esto. «¿Cuánto te dejó tu tía?», preguntó. Y ahí estaba, la verdadera pregunta. «Eso no es tu problema», respondí. «Fuimos casados 8 años, Ana. Algo me corresponde». Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, sin humor. «¿Te corresponde? ¿De verdad? Te recuerdo que tú pusiste ese contrato frente a mí la noche antes de nuestra boda. Tú y tu familia, porque no confiaban en mí, porque pensaban que yo estaba contigo por interés. Bueno, pues ahora resulta que yo tengo algo y tú quieres tu parte. Qué irónico». «Ana». «No, ya terminamos aquí. Quiero el divorcio, tal como dice el contrato. Cada quien con lo suyo. Tú te quedas con tu casa, tu negocio, tus ahorros. Yo me quedo con lo mío. Fin». «No es tan simple», dijo Luis. «Hay procesos legales. Hay que dividir deudas, hacer inventarios». «Pues empiecen. Yo cooperaré con todo lo que sea necesario, pero no voy a darles un peso que no les corresponda. Y si intentan pelear por esta casa o por mi herencia, les va a ir muy mal, porque tengo documentos, testamentos, fechas que prueban que todo esto es posterior a nuestra separación». Luis y Rodolfo se miraron entre sí. «Te vamos a mandar los papeles del divorcio», dijo Luis finalmente. «Perfecto. Los firmo y listo».
Rodolfo dio un paso hacia mí. Ana, no tiene que ser así. Sí tiene que ser así. Debió ser así hace años, pero mejor tarde que nunca. Se quedó callado. Luego asintió lentamente y caminó de regreso al coche. Luis me miró una última vez. Esto no ha terminado. Sí ha terminado, solo que ustedes todavía no lo aceptan. Se subieron al coche y se fueron. Volví a mis rosales. Las manos me temblaban un poco, pero no de miedo, de rabia y también de satisfacción. Esa noche recibí una llamada de Patricia. «Ana, ¿qué le hiciste a mi hermano?», preguntó con voz acusadora. «Nada que él no se haya hecho a sí mismo. Está destrozado, no come, no duerme, solo piensa en ti. Pues que deje de pensar en mí, ya no soy su problema. Eres muy cruel, después de todo lo que él hizo por ti. ¿Qué hizo por mí exactamente, Patricia? ¿Casarse conmigo como si me estuviera haciendo un favor? ¿Permitir que su familia me tratara como sirvienta? ¿Dejarme sin derechos con ese contrato? Ese contrato fue por protección. Ese contrato fue porque ninguno de ustedes confiaba en mí, y ahora que resulta que yo tengo algo, quieren su parte. Pero no funciona así. Ustedes mismos escribieron las reglas, ahora atenerse a ellas». Colgué. Bloqueé su número. Mi madre también llamó. «Ana, la gente habla. Dicen que te volviste rica y abandonaste a Rodolfo. Dicen que eres una mala mujer. Que digan lo que quieran, mamá. Pero eres mi hija. Me da vergüenza. Entonces, no me tengas como hija». Hubo un silencio largo. «No digas eso», dijo finalmente con voz quebrada. «Mamá, durante toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí. Me casé porque tú querías que me casara. Aguanté maltratos porque así son los matrimonios. Firmé un papel que me dejó sin protección porque no quería hacer un escándalo. Ya no más. Si la gente quiere hablar, que hable. Ya no me importa». Mi madre lloró, pero no dijo nada más. Colgamos. Me sentí mal unos días. Luego se me pasó. La verdad es que me sentía mejor que nunca, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Los papeles del divorcio llegaron un mes después. Los revisé con un abogado que contraté. Todo estaba en orden. Solo pedían lo que decía el contrato: separación total de bienes. ¿Firmé? 3 meses después el divorcio fue oficial. Ya no era la señora de Ramírez, solo era Ana, Ana Ramírez Torres. Y eso me gustaba. El primer año después del divorcio fue extraño, como aprender a caminar de nuevo después de haber estado mucho tiempo sentada. Trabajaba, volvía a mi casa, cuidaba el jardín, leía, veía películas, cocinaba para mí misma, pequeñas cosas que antes no podía hacer sin sentir que debía estar haciendo otra cosa. Un día, Marta me invitó a unirse a un grupo de lectura que se reunía cada 15 días en una cafetería del centro. «Son puras mujeres de nuestra edad», me dijo. «Leemos un libro, platicamos, tomamos café, es divertido». Acepté y me gustó. Conocí a mujeres interesantes, algunas divorciadas como yo, otras viudas, otras solteras, todas con sus propias historias. Hablábamos de libros, sí, pero también de la vida, de nuestros miedos, de nuestros sueños, de las cosas que queríamos hacer y nunca nos habíamos atrevido. Una de ellas, Laura, era dueña de una pequeña librería de segunda mano. «Siempre quise tener mi propio negocio», me contó, pero mi marido decía que era una tontería, que quién iba a comprar libros usados. Cuando murió, usé su seguro de vida para abrir la librería. Fue lo mejor que pude haber hecho. Otra, Carmen, había vuelto a estudiar a los 55 años. «Siempre quise ser psicóloga», dijo, «pero me casé joven y tuve hijos. No había tiempo. Ahora mis hijos son adultos, mi esposo me dejó y yo estoy haciendo mi maestría. Nunca es tarde». Esas historias me inspiraban, me hacían pensar en todas las cosas que yo también podía hacer. Empecé pequeño. Me inscribí a clases de pintura. Siempre me había gustado dibujar de niña, pero lo dejé cuando crecí. Las clases eran los sábados por la mañana en un centro cultural cerca de mi casa. No era buena. Mis primeros intentos eran torpes, desproporcionados, pero me divertía, y eso era lo importante. Luego empecé a viajar.
Solo viajes cortos al principio, fines de semana a pueblos cercanos, conocer lugares que siempre había querido visitar pero nunca tuve tiempo. La primera vez que viajé sola me sentí rara, incómoda, como si la gente me estuviera mirando y juzgando. Mira a esa mujer vieja viajando sola, qué triste. Pero nadie me miraba, a nadie le importaba. Todos estaban ocupados con sus propias vidas. Poco a poco empecé a disfrutarlo, la libertad de decidir a dónde ir, qué comer, cuándo despertar, sin tener que consultar con nadie. Visité Guanajuato, San Miguel de Allende, Pátzcuaro, lugares hermosos llenos de historia y color. En uno de esos viajes, en un mercado de artesanías, conocí a un señor que vendía pinturas. ¿Usted pinta?, me preguntó cuando me vio observando sus cuadros. Un poco, apenas estoy aprendiendo. Nunca es tarde para aprender. Yo empecé a los 60, ahora tengo 72 y no puedo parar. Hablamos un rato. Me contó sobre su vida, sus técnicas, sus inspiraciones. Me regaló un pequeño cuadro de un paisaje. Para que se anime a seguir pintando, dijo. Ese cuadro todavía está colgado en mi sala. Pasaron 2 años desde el divorcio, luego 3. Mi vida se había convertido en algo completamente diferente, algo que nunca imaginé. Tenía amigas, tenía hobbies, tenía planes, tenía ilusiones. Una tarde, estaba en el jardín regando las plantas cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Hola? ¿Ana? Era una voz de mujer, mayor, débil. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen, doña Carmen. Me quedé helada. No había sabido nada de la familia de Rodolfo en 3 años. ¿Qué quiere?, pregunté con voz fría. Necesito pedirte un favor. No tengo ningún favor que hacerle. Por favor, Ana, es importante. Es sobre Rodolfo. Rodolfo ya no es mi problema. Lo sé, pero está enfermo, está en el hospital y pregunta por ti. Sentí algo moverse en mi estómago. No era amor, no era preocupación, no sé qué era. ¿Qué tiene? Los doctores dicen que es el corazón. Tuvo un infarto hace una semana. Está estable, pero está muy mal y no deja de pedir que vengas. ¿Por qué yo? No lo sé, solo dice tu nombre. Ana, 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 todo el tiempo. Me quedé callada. Por favor, dijo doña Carmen. Su voz sonaba rota, vieja, cansada. Sé que no te debo pedir nada. Sé que te tratamos mal, pero si pudieras venir solo un momento, solo para que él se tranquilice. No le debo nada, dije. Lo sé. Y usted tampoco me debe nada a mí. Lo sé. Colgué. Me senté en el jardín con el teléfono en las manos, mirando las flores que había plantado con tanto cuidado. ¿Debía ir? ¿Para qué? ¿Qué cambiaría? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando. El siguiente día, después del trabajo, fui al hospital. No porque quisiera, no porque le debiera algo a Rodolfo, sino porque necesitaba cerrar esa puerta definitivamente. El hospital era grande, blanco, con ese olor característico a desinfectante. Pregunté en recepción por Rodolfo Ramírez. Me dieron el número de habitación. Subí al 3er piso. Caminé por los pasillos hasta encontrar su cuarto. Toqué la puerta. Doña Carmen abrió. Se veía vieja, mucho más vieja que la última vez que la vi. El cabello completamente blanco, la espalda encorvada, los ojos hundidos. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. No respondí. Entré. Rodolfo estaba en la cama conectado a varias máquinas que pitaban suavemente. Tenía tubos en los brazos, una mascarilla de oxígeno en la cara, los ojos cerrados. Se veía pequeño, frágil, nada que ver con el hombre que recordaba. «Rodolfo», dijo doña Carmen suavemente, «mira quién vino». Él abrió los ojos lentamente, me miró, y algo cambió en su expresión. «Ana», susurró,
Me acerqué a la cama, no demasiado, solo lo suficiente para que me viera bien. «¿Qué quieres?», pregunté. Él intentó hablar, pero la mascarilla le dificultaba. Doña Carmen se la quitó con cuidado. «Perdón», dijo con voz rouca. Quiero pedirte perdón». «¿Por qué?». «Por todo, por no ser el esposo que merecías, por dejar que mi familia te tratara mal, por todo». «¿Y eso qué cambia?». «Nada, no cambia nada, solo necesitaba decirlo». Nos quedamos en silencio un momento, solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas. «¿Eres feliz?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí», respondí, honestamente, «soy feliz». Él sonrió, una sonrisa triste, cansada. «Me alegro, de verdad me alegro». Cerró los ojos de nuevo. Doña Carmen le puso la mascarilla de vuelta. «Ya me voy», dije. «Gracias por venir», dijo doña Carmen. Salí de la habitación, caminé por los pasillos del hospital, bajé las escaleras, salí a la calle y respiré profundo. No sentía pena, no sentía rabia, no sentía nada más que paz. Rodolfo se recuperó del infarto. Me enteré semanas después por casualidad, cuando me encontré a Patricia en el supermercado. «Está mejor», me dijo brevemente. «Gracias por haber ido a verlo». «No de qué». No volvimos a hablar. Y así cerré ese capítulo definitivamente. A los 5 años de divorciada, mi vida era completamente diferente. Irreconocible. Como si la Ana que se casó con Rodolfo fuera otra persona. Una persona que yo conocí, pero que ya no existía. Había dejado mi trabajo en la oficina. Después de tantos años ahí, me di cuenta de que solo seguía por inercia, por seguridad, pero ya no necesitaba esa seguridad. Tenía mi casa, tenía mis ahorros. Así que renuncié. Mi última semana, mis compañeras me hicieron una pequeña despedida. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Marta. «No lo sé todavía, pero tengo tiempo para averiguarlo». Me dediqué a mis pinturas. Mejoré mucho. Ya no eran torpes intentos, eran cuadros de verdad. Paisajes, retratos, escenas cotidianas. Los colgaba en mi casa. Algunos se los regalé a amigas. Laura, la de la librería, me ofreció exhibir algunos en su local. «Los clientes siempre preguntan si tengo arte local», dijo. «Tus cuadros quedarían perfectos aquí». Acepté. Puse precios bajos, solo para recuperar el costo de los materiales. No esperaba vender mucho. Pero vendí. No muchos, pero algunos. Y eso me llenó de una alegría que no esperaba. «Alguien colgó mi pintura en su casa», le dije a Marta. «Alguien la ve todos los días. La eligió entre tantas otras cosas». «Es porque son buenas, Ana, de verdad». También empecé a tomar clases de cerámica. Hacer cosas con las manos me relajaba. Vasijas, platos, figuras pequeñas. Nada perfecto, pero mío. Mi jardín creció, planté más flores, hierbas aromáticas, un pequeño huerto de vegetales. Cada mañana salía a regar, a limpiar las hojas secas, a hablarles a las plantas. Suena tonto, pero me hacía feliz. Los domingos ya no eran días de obligación, eran días de libertad. A veces visitaba museos, a veces iba al mercado, a veces me quedaba en casa leyendo todo el día. Mi grupo de lectura se volvió parte importante de mi vida. Ya no solo hablábamos de libros, organizábamos salidas, comidas, pequeños viajes juntas. Carmen, la que estudiaba psicología, terminó su maestría. Hicimos una fiesta para celebrarlo. «Nunca pensé que llegaría hasta aquí», dijo emocionada. «A mi edad, después de todo». «Pues lo lograste», le dije, «y eso es lo único que importa». Laura expandió su librería, rentó el local de al lado y puso una pequeña cafetería dentro. «Así la gente puede leer mientras toma café», explicó.
Siempre quise hacer esto. Yo ayudé a decorar. Colgué algunas de mis pinturas en las paredes. Quedó hermoso. Una tarde, mientras tomábamos café en su librería, Laura me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De haberte divorciado, de haber dejado esa vida. Lo pensé un momento. No, dije finalmente, ni un solo día. ¿Ni siquiera cuando la gente hablaba mal de ti? Ni siquiera entonces. La gente siempre va a hablar. Eso no lo puedo controlar. Lo único que puedo controlar es mi propia vida. Y prefiero que hablen mal de mí mientras soy feliz, que hablen bien de mí mientras soy miserable. Laura sonrió. Eres sabia, Ana. No soy sabia. Solo aprendí tarde lo que debí aprender temprano. Mi madre y yo eventualmente hicimos las paces. Tardamos años, muchas conversaciones difíciles, muchos silencios incómodos. Pero un día vino a visitarme a mi casa. Era la primera vez que venía. Caminó por el jardín, tocó las flores, entró a cada habitación. «Es hermosa tu casa», dijo finalmente. «Gracias, mamá. Debí apoyarte desde el principio. Cuando te fuiste, debí estar de tu lado. Ya pasó, mamá». «No, no pasó. Te fallé, y lo siento». Nos abrazamos y lloramos juntas. Después de eso, empezó a visitarme seguido. Los jueves venía a comer. Yo cocinaba. Ella traía postre. Hablábamos de todo y de nada. «¿Te ves feliz?», me dijo un día. «Lo soy. Perdóname por no ver que no eras feliz antes». «Ya te perdoné, mamá». Los años siguieron pasando. Cumplí 65, luego 68, luego 70. Mi cabello se volvió completamente blanco. Decidí dejarlo así, natural, sin tintes. Mis manos se llenaron de arrugas y manchas de la edad, pero seguían pintando, seguían moldeando cerámica, seguían plantando flores. Mi cuerpo ya no era el mismo. Me dolían las rodillas, me cansaba más rápido, pero seguía moviéndose, seguía vivo. Un día, mientras pintaba en el jardín, pensé en Rodolfo. Me pregunté cómo estaría, si habría vuelto a casarse, si habría aprendido algo. Pero no era más que curiosidad pasajera. Ya no sentía nada hacia él, ni amor, ni odio, solo nada. Y eso estaba bien. También pensé en doña Carmen, en Patricia, en Luis, en toda esa familia que alguna vez quise que me aceptara. Ya no importaba si me aceptaban o no. Yo me aceptaba a mí misma, y eso era suficiente. Una noche, Marta me llamó. «Ana, tengo que contarte algo». «¿Qué pasó?» «Me voy a divorciar». Me sorprendió. Marta llevaba casada más de 30 años. «¿Estás bien?», pregunté. «Sí, mejor que nunca. Solo no quiero seguir viviendo una mentira. No quiero llegar a vieja y arrepentirme de no haberme atrevido. ¿Te puedo ayudar en algo? Solo sé mi amiga, como yo fui la tuya cuando tú pasaste por esto. Siempre». Marta se divorció 6 meses después y floreció, igual que yo. Viajó, estudió, conoció gente nueva, vivió. «Gracias», me dijo un día. «¿Por qué?» «Por mostrarme que se puede, que no es el fin del mundo, que la vida sigue y que puede ser mejor. No tienes que agradecerme, tú habrías llegado aquí de todas formas». «Tal vez, pero tú me ayudaste a llegar más rápido». Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que pasó, todo el dolor, toda la humillación, todo el miedo, valió la pena, porque me trajo aquí, a esta casa llena de luz, a este jardín lleno de vida, a esta libertad que nadie me puede quitar. Firmé un contrato que me dejó sin derechos, pero encontré algo más valioso, mi dignidad. Gasté años en un matrimonio vacío, pero aprendí lo que no quiero en mi vida. Gasté tiempo, pero gané sabiduría. Y ahora, a mis 70 años, sentada en mi jardín,
con una taza de té en las manos y el sol de la tarde calentando mi cara, puedo decir con toda honestidad, soy feliz. No porque tenga dinero, no porque tenga una casa, no porque tenga éxito o reconocimiento, sino porque tengo paz. Porque cada mañana me levanto y soy dueña de mi día. Porque cada decisión que tomo es mía. Porque ya no vivo para cumplir expectativas ajenas. Vivo para mí. Y eso es todo lo que siempre necesité. Y así llegamos al final de una jornada más. Gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Sé que no es fácil escuchar historias así. Conmueven, hacen pensar, a veces hasta duelen un poco, pero eso es lo que hace que todo sea real. Si esta historia resonó con usted, deje su like. Y si aún no se ha suscrito, hágalo ahora, porque todas las semanas hay una nueva historia aquí, esperando ser contada. Y quién sabe, la próxima historia sea la suya. Si tiene algo que compartir, algo que carga hace mucho tiempo y necesita sacar afuera, envíelo al correo que está en la descripción. Puede confiar, su identidad será protegida, pero su voz será escuchada. Porque aquí, como siempre digo, usted es el protagonista. Hasta la próxima historia. Cuídese.